Bueno, vamos entonces, capítulo 37, los últimos sacerdotes del Verbo Divino que estuvieron en Cristo Redentor. Estamos llegando al final de un trabajo que la verdad que me costó bastante integrar. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso de los sacerdotes católicos que estuvieron en Cristo Redentor después de Poole, después del legendario padre José Poole, ¿sí? Bueno, no todos los que voy a mencionar estuvieron en Cristo Redentor como párrocos, no todos. La mayoría estuvieron ayudando y su tránsito por estos lugares fue más bien breve, aunque todos dejaron huellas, recuerdos, y de alguna manera forman parte también de esa historia menuda, la historia menuda de la fe en nuestra zona. Entonces, José Poole fue relevado por Eugenio Baczynski, que estuvo acá en Jardín de América entre marzo de 1991 y enero de 1999. Eugenio Baczynski nació en Polonia en el año 1932. Y en marzo de 1967 lo tenemos por Apóstoles. Allí estuvo en Apóstoles. Cuando Baczynski se hizo cargo de Cristo Redentor, algunas cosas empezaron a cambiar. Por caso se dio inicio a la catequesis familiar, que ya regía en otros lados. E inevitablemente iba a llegar acá a Jardín América porque encontraba uno de sus fundamentos en las orientaciones pastorales surgidas del Concilio Vaticano II, que ya tenía décadas, y que reafirmaban a la familia como primera escuela de fe. La verdad es que la movida de Baczynski en ese sentido hacia la catequesis familiar no contó con el beneplácito de los vecinos, que estábamos todos acostumbrados a la anterior forma, al estilo Poole, llamémosle así. En fin, de todas maneras fue importante, hay que mencionarlo, en ese tiempo el aporte del movimiento de cursillos, quienes junto al de otros laicos comprometidos echaron a andar la rueda que finalmente fructificó, no podía ser de otra manera. Para julio de 1991 funcionaban los equipos más importantes, los equipos parroquiales, como el económico, el social, que sería Cáritas, el litúrgico, y el mantenimiento tanto del templo como de las otras construcciones, como la casa parroquial, no decayó, y el conjunto general de las actividades siguió marchando a buen ritmo. Hay que considerar que los costos que requieren los edificios para permanecer en óptimas condiciones son altos. Y no estaba ya el padre Poole, que solía traer a veces una ayuda importante de Alemania, convengamos. Baczynski viajó en 1995 a su país natal, a Polonia. Luego de muchos años de servicio aquí en Argentina, lo hizo en el marco de esa especie de vacaciones que los verbitas autorizan para que, entre otras cosas, se puedan visitar a los familiares, ¿sí? En este caso, la ausencia de Baczynski se prolongó durante algunos meses, 3 meses concretamente. Regresó el 22 de agosto para reasumir sus funciones de párroco. El 31 de enero de 1999 se festejaron los 39 años de sacerdocio del padre Eugenio. Pero todos sabíamos también que era la despedida de quien durante un poco más de 8 años había servido como párroco, haciéndose querer y mucho. Se iba un amigo prácticamente. La despedida fue conmovedora. Te queremos, padre, te queremos. Perdón si te atendimos mal, decían algunos carteles. Te vamos a extrañar. Y, ¿por qué no decirlo? También algunas lágrimas contenidas. ¿Qué dijo Baczynski? Gracias y hasta siempre. Así de sencillo. Y ese gracias hasta siempre se dejó oír y fue la más clara expresión del sentir de los presentes. Hasta siempre. En efecto, el lunes 1 de febrero
Basinski se trasladaba a su nuevo destino, que era la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Miguel Lanús. Para 2008 lo encontramos en Resistencia como vicario, ayudando al párroco de allá, de esa parroquia de Resistencia, y diciendo: che, no me quiero jubilar, está bien, tengo 75 años o más, pero no me quiero jubilar todavía. Y estaba como vicario allí. En enero de 2026, hace poco, fuimos a verlo. Y ya de avanzada edad y con dificultades severas de su salud, permanece junto a sus cohermanos en el hogar de adultos que hay allí en Fátima. Bueno, vamos a hablar ahora del padre Eugenio Krausa. Él estuvo en Jardín América durante varios meses de 1991. También fue una estadía bastante corta. Krausa nació en 1952 en Alta Silesia, esto es el sur de Polonia. Desde 1959 a 1971 cursó sus estudios en las escuelas primarias y secundarias ya en Polonia. En 1971 lo tenemos ingresando al seminario de la Congregación del Verbo Divino en Pienezno, y allí, luego de cursar los estudios pertinentes, fue ordenado sacerdote en abril de 1978. Su primer destino fue el Zaire, África. Allí estuvo 3 años, 79 hasta el 82. Luego regresó a Polonia y allí se dedicó a tareas en distintos lugares. Más adelante fue trasladado a la Argentina y llega a la Argentina allá por 1990. Un dato de color: Krausa era una persona robusta, alto, sólido, y en tanto Basinski era más menudo, más chico, y de allí que, llamándose los dos Eugenios, la comunidad los diferenciaba a Eugenio Guazú, que era Krausa, y a Eugenio Mini, que era Basinski. Como les dije, Krausa estuvo pocos meses y después regresó, por lo que sabemos, a su país natal y no tuvimos más noticias de él. Vamos a referirnos ahora a no a un sacerdote, sino a un hermano de la congregación también, que se trata del hermano Luis Hartelt. Este hermano nació en 1934 en la diócesis de Oppen, en Alemania, hijo de Augusto y Ana Axmann en este caso. Ingresó en 1954 a la Sociedad del Verbo Divino como hermano. Él era sastre, un oficial sastre, y de esa manera comenzó su noviciado con la intención de hacerse misionero, cosa que logró. Trabajó un tiempo en Alemania y luego lo mandaron acá a la Argentina. Estuvo en el colegio de Fátima allá por la década del 60. Yo lo conocí ahí. Este hermano Luis proporcionó un valioso y fiel servicio durante varios años, donde tuvimos la oportunidad de conocerlo. Era poseedor de un fuerte carácter, a veces muchos no lo querían, no era muy amable, que digamos, pero era firme, respetuoso, era su carácter. Tenemos que decir que era un artista también, y a veces los artistas tienen esas cosas. Artista en el sentido de la decoración de ambientes abiertos, esa era su especialidad, generalmente con flores y también de otros elementos o productos de la naturaleza, como el acerrín. Trabajaba mucho con eso en ambientes abiertos. Por caso, para la inauguración de la ermita de la Virgen de Fátima, allí en Fátima, en Miguel Lanús, allá por 1962 preparó el camino de acceso con plantas, con flores, con acerrín de distintos colores, con figuras de representación teológica, y una tarea que fue elogiada por los miles de visitantes que se acercaron en esa oportunidad. Algunos visitantes entendían las figuras y a otros les gustaba la imagen, pero en fin, todo estuvo muy bien, y ese fue el trabajo que le llevó durante bastante tiempo a el hermano Luis Hartelt.
Para marzo de 1996 se fue de Jardín América. Creo que se fue a Posadas. Más adelante tenemos noticia que ya grande, enfermo de Parkinson, llevó su enfermedad con gran paciencia, estuvo alojado en el hogar San Javier de Rafael Calzada, en Buenos Aires, y en la medida de sus posibilidades cuidaba de las flores de la capilla con su buen gusto y maestría, cuestiones que nunca perdió. El hermano Luis Hartel falleció un 28 de julio y descansa en el cementerio de la Casa de Misiones en Rafael Calzada, una casa de los verbitas también. Ahora vamos a referirnos al padre Bronislao Trafas, que también estuvo varios meses, pero de 1992. Este Trafas nació en 1995, era polaco. Para 1945 ya estaba en la Sociedad del Verbo Divino y luego fue ordenado sacerdote en 1953. Llegó a la Argentina para 1961 y tal parece que la Tierra Colorada lo adoptó. O él adoptó a la Tierra Colorada, veríamos, ya que sus destinos fueron siempre en esta provincia. Así que lo encontramos como párroco de Apóstoles en 1961, luego pasó por Azara, por Bonplan. Para 1976 lo vemos asumiendo como párroco en Puerto Libertad, donde según se dice, logró despertar muchas conciencias que venían como un poco dormidas. Desempeñó sus actividades pastorales en la capillita del antiguo puerto Bember, también en casas particulares de Monte Quemado, en el kilómetro 4, en la cooperativa, camino a Uganda. No sé, tal vez alguno recuerde esos lugares. Como les dije, estuvo en Jardín América durante varios meses de 1992, bajo el parroquiado de Eugenio Basinski. Y después de muchos años de servicio, cumpliendo con la misión que el Señor le había encomendado, regresó a él un 10 de julio de 2015, con 90 años y luego de haber padecido una grave enfermedad. Se encuentra enterrado en el cementerio de los Verbitas en Fátima, donde una sencilla placa lo recuerda, allí en ese lugar. El siguiente es el padre Willman, Juan Leszek Willman. Estuvo entre 1992 y 1994 en Jardín América. También se desempeñó durante el parroquiado del padre Eugenio Basinski. El padre Basinski, en un artículo publicado en El Sembrador de Jardín, concretamente en el número 11 del 16 de febrero de 1992, anticipaba la llegada de este misionero y decía lo siguiente: asimismo estamos preparando la bienvenida a un nuevo sacerdote, el joven Leszek Willman, que en los últimos días de febrero llegará desde Polonia, decía Basinski, para trabajar con nosotros en la comunidad. Y efectivamente así sucedió. Su tarea principal fueron los jóvenes. Entró justo ahí. Y en ese tren lo vemos con destacada actuación en abril de 1994, en oportunidad de la realización del 5º encuentro diocesano que con una multitudinaria presencia juvenil se realizó allí en Jardín América. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del intendente de entonces, un tal ingeniero Juan Carlos Cuenca, y de los asesores juveniles, el padre Abel Oviedo y también de Juan Willman. La actividad fue realmente intensa. En ese momento la ciudad se conmovió con la presencia de, yo diría, miles de jóvenes, y culminó el domingo en el Club Timbó, donde allí estaba el obispo Carmelo Juan Yaquinta, y allí celebró la Santa Misa junto a 25 sacerdotes. En el informe del Sembrador terminaba así, postdata dice: aprovechando la posibilidad de llegar a todos ustedes, agradezco a todos los que nos ayudaron a preparar las jornadas y nos brindaron su servicio y ayuda. Que Dios los bendiga.
padre Juan Willmann, SBD, Sociedad del Verbo Divino. Muy sencillo, se despedía prácticamente de esa manera. En El Sembrador de Jardín, página 3 del 5 de marzo de 1995, al tiempo de su alejamiento de Jardín América, figuran estos conceptos. El padre Willmann llegó hace algún tiempo atrás, también para cubrir otro espacio dejado, con grandes dificultades lógicas de dos culturas diferentes, tales como el idioma y las costumbres. Supo ganarse espacio en nuestra comunidad, aunque no necesitaba mucho. Y así, conviviendo tan poco tiempo entre nosotros, menciona el Sembrador, hoy le toca partir nuevamente, deja detrás de sí a los scouts católicos de Jardín América. Sin duda ellos lo van a extrañar y mucho. También el grupo de monaguillos y las capillas de nuestra comunidad. Tuvo bastante que ver con esa entrega al movimiento carismático y bueno, también tantas otras actividades imposibles de enumerar en este trabajo. Por eso los versos de esta canción, tal vez este espacio vacío, al padre, al hermano, al amigo Juan, que Dios lo bendiga y que en esa comunidad a la cual va siga dibujando el camino que conduce a la salvación como él sabe hacerlo. Y así se fue Juan Willmann. No sé dónde debe estar prestando sus servicios sacerdotales en este momento, pero su paso por Jardín más o menos respondió a esas características. Al siguiente sacerdote que nos vamos a referir es al padre Adolfo Rull. Estuvo entre 1994 y 1995 también bajo el parroquiado de Basinski. El padre Rull nació en 1925 y falleció en el 2000, en marzo del 2000, en algún lugar del sur de Argentina. La verdad no tengo demasiados datos, no tengo más datos de él, no sé más nada. Así que lo menciono porque estuvo en Jardín América y bueno, nos prestó su servicio sacerdotal allí. Más adelante aparece el padre Casimiro Smitrovics, esto en 1995 ya. El padre Casimiro nació en 1962, al mismo tiempo en que se despedía el padre Juan Leszek Willmann, se daba también la bienvenida al padre Casimiro. Así que este sacerdote polaco de nacionalidad fue ordenado en 1990 y hasta 1992 trabajó en una parroquia de ese país, de Polonia. Luego pasó a España con la finalidad de aprender el español, el castellano. Llegó a Argentina en 1993, permaneció en el Colegio de Fátima un tiempo. Tengo entendido que allí realizó un curso, probablemente para ajustar las cuestiones vinculadas al idioma o de inculturación, como se llama. Para 1993 lo vemos en la parroquia de Colonia Andresito. Esto estaba ya dentro de la diócesis de Puerto Iguazú. Según él mismo decía, mejoré un poquito mi castellano en ese entonces. A poco de su arribo y ante la ausencia por las vacaciones que se tomó el padre Basinski, que fueron mencionadas anteriormente en este mismo capítulo, el padre Casimiro quedó a cargo de la parroquia. Esto fue en 1995. Y hay un aviso que también aparece en el Sembrador que da cuenta de que del 17 al 21 de julio de 1995 se va a ausentar de nuestra parroquia el padre Casimiro. Aparentemente estuvo en Pilar allí poco tiempo y regresó a Jardín América, pero solamente para retirar sus pertenencias, ya que había sido destinado a cumplir funciones pastorales en otro lugar. Entendemos que en ese momento fue trasladado a San Javier, donde en 1997 permanecía. Al padre Casimiro lo encontramos, personalmente lo encontramos, en el año 2024 como párroco de Concepción de la Sierra. Y había asumido ese cargo a partir del 29 de febrero del año 2020. Rápidamente en esta sucesión vamos a referirnos al padre Ronnie Crisóstomo,
que estuvo en Jardín América un poquito más, 95 al 98. Él arribó a nuestra parroquia en el 95, como le dije, siendo joven, con 28 años, nacido en Filipinas. En 1966 se ordenó sacerdote en diciembre de 1993. Hacía poco más de 4 meses que estaba en Argentina cuando lo envían para ayudar al padre Casimiro Smitrovic, que parroquiaba temporalmente ante las vacaciones de su titular, el titular Eugenio Basinski. Estuvo un ratito, 3 meses en Fátima para tratar de aprender español y después se retiró a otro lugar de esta zona, después de estar en Jardín América. Así recordamos también a este sacerdote. Más adelante, en 1998, aparece por Jardín América el padre Yasuhiro Kitayama, obviamente japonés. Arribó, él es nacido en Nagasaki, en Japón, hijo de Sokichi, el padre, y Isase, la madre. Isae, perdón. Digamos que la presencia de este joven sacerdote ya había sido anticipada, pero se demoró a consecuencia de la enfermedad de su padre, quien después falleció. No vino porque debió viajar para atender a su padre. La comunidad, sin conocerlo, un hecho muy interesante sin conocerlo, la comunidad se solidarizó con él y se diría que comenzó a quererlo aún antes de conocerlo y a unirse en la oración que la necesitaba y mucho. Bueno, finalmente arribó un 21 de mayo y pudo celebrar misa en castellano. Los asistentes recuerdan que le costó un poco, estuvo medio complicado, pero zafó, digamos, ¿no? El padre. Contó que tenía 6 hermanos, incluyendo uno que había fallecido. Cursó sus estudios primarios, secundarios y universitarios en Derecho en Nagoya, donde también fue ordenado el 27 de marzo de 1993. Estudió castellano en España 5 meses, poquitito, y el 21 de noviembre de 1993 llegó a Posadas, habiendo comenzado sus tareas en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en 1994. Y luego de 2 años y 6 meses, habiendo mejorado un poquito el castellano, fue destinado a Puerto Rico por 1 año y medio y de allí pasó a Jardín América. Así que estos son los datos que tenemos de este sacerdote que permaneció entre nosotros un tiempo también, pero ya durante el parroquiado del padre Avelino Roche. Basinski ya se había ido. Más tarde viajó a Japón, regresó luego a Cristo Redentor y en el número 116 del Sembrador de Jardín del 6 de octubre del 2002 se transmite un saludo suyo desde Japón y se anticipaba además su regreso para fines de ese mismo mes, lo que en efecto ocurrió, pues para noviembre ya estaba entre nosotros trabajando. Luego se fue y tampoco sabemos en qué lugar está prestando sus servicios ahora. Y finalmente tenemos que referirnos al padre Avelino Roche, que fue el que suplantó al padre Eugenio Basinski. Avelino Roche estuvo entre 1999 y 2003. Él nació en 1937 en Apóstoles. Su papá se llamaba José y su mamá se llamaba María. De él se dice que es misionero por partida doble, apostoleño y misionero verbita también. En cuanto a su formación académica y religiosa, podemos decir que los primeros estudios los cursó en una escuela de campo, ahí en la zona de Azara. Más tarde ingresó al Seminario Menor de Corrientes y al terminar el secundario, en 1957 encontró en la Sociedad del Verbo Divino su destino de vida. Fue novicio en Córdoba, en 1958-59. Para 1961 se encuentra haciendo filosofía en Rafael Calzada y luego de 1 año en el Colegio San José de Esperanza, esto es en Santa Fe, y entre 1963 y 1964
1966 se formó en teología, siendo ordenado el 15 de agosto de 1966, el padre Avelino Rochen. En el texto 100 años de la segunda evangelización que escribieron los verbitas, encontramos anécdotas de su paso por Zaire, África, de donde regresa en 1988, habiendo permanecido allá en esos territorios durante unos 20 años. Su nuevo destino fue el Colegio Roque González. Él asume como párroco de Cristo Redentor el 14 de febrero de 1989. Fue una misa, 1999. Fue una misa presidida por Monseñor Alfonso Delgado, estaba ahí en Posadas, y también concelebrada por el padre Basinski y el provincial Cardoso, y también estaba el mismo padre Avelino. A ver, en el Sembrador de Jardín, fuente que cito bastante, le dedicaron un párrafo a modo de bienvenida. Dice: la comunidad de Cristo Redentor, a través de este humilde boletín, desea darle la más cálida bienvenida y le decimos que contamos con usted para seguir creciendo en la fe y el amor y hacer que Jardín sea el pueblo del pueblo de Dios, ¿no? Bastante lindo. A ver, para diciembre de 2002 el padre Avelino comenzaba a despedirse. Volvemos al Sembrador, pero al número 118. Se puede hallar una síntesis de su interesante labor entre nosotros. Se podría decir que en él encontramos un continuador del estilo de conducción que comenzó su antecesor Basinski, y yo creo que se puede recurrir a esa publicación para mayores datos. Bueno, no todos tienen una copia del Sembrador, ¿no? Pero no podemos incluir más ya en este capítulo. Por nuestra parte, vamos a destacar una tarea particular de Avelino, que más allá de lo material, el ofrecimiento de la posibilidad de retiros a los fieles, actividad que convocó la participación de muchas personas y que se realizó con la ayuda de la parroquia de Villa Cabello. Eso sí que fue una experiencia trascendente, enriquecedora, y que quedó guardada ahí en la memoria de la comunidad. No fue un logro fácil. Por eso me atrevo a subrayar ese dato como un punto muy meritorio de su gestión. En el año 2025, esto se graba en el 2026, el padre Avelino trabajaba intensamente todavía en la prestigiosa librería San José, ahí en Posadas, siempre dispuesto a la buena charla. Estuvimos con él varias veces, dispuesto a la charla, como le dije, y más que nada a asistir, a escuchar a todo aquel que necesite encontrarse con alguien y mantener una charla para salir fortalecido. Es el último integrante, Avelino Rochen, el último integrante de la Sociedad del Verbo Divino que parroquió en Jardín América, porque para marzo del 2003 ya había sido reemplazado por el padre Narciso Baumgratz del clero diocesano. Bueno, hasta aquí nuestro trabajo de sacerdotes católicos en nuestra región de Jardín América. Nos remontamos muy, pero muy atrás, y seguramente en el próximo capítulo daremos una síntesis de todo lo que, una reseña muy, muy apretada de todo lo que hemos tratado en estos largos capítulos. Ojalá que cuando se escriba la historia grande de Jardín América se encuentre aquí algún material que pueda servir de referencia. Les dejo en el primer comentario distintos links a donde pueden recurrir si desean contar con mayor información. Bueno, esto ha sido todo, casi todo por hoy. Caramba, que nos hemos ido largo hoy, pero bueno, era necesario. Nos vemos pronto, si Dios quiere, solamente si Dios quiere. Será hasta entonces.